de incerteza, de no saber, ¿no? Tristeza, tristeza en términos justamente de que no estoy yendo a la escuela, ¿no? Y cuestiones de depresión, ¿no? Que la depresión, digámosle, pues es una enfermedad que se conoce como tal, en términos que te abandonas tú con respecto a, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde lo vimos o donde yo lo vi con una parte de alumnos de los jóvenes que investigué, en el incremento del consumo de drogas en el ámbito del encierro. ¿Sí? Es ahí una afectación muy fuerte. ¿Sí? Y que eso en algunos casos, por ejemplo, también derivaba en la cuestión del otro lado, en función de los profesores, que es la otra pregunta. ¿Cómo afectó a algunos profesores? Yo creo que también afectó en los estados de ánimo. Algunos profesores ya están cansados, están agotados, están como estado emocional fastidiados de tanta educación virtual, fastidiados. Y que también una parte de profesores aumentó, menos todos nosotros, todos los demás sí, ¿no? En una parte de profesores aumentaron sus consumos de alcohol y, y, y ansiolíticos, ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, esta parte que afectó también a los profesores en términos de cansancio. En mi caso, yo también ya estoy cansado. La verdad, estoy cansado y en estado de ánimo fastidiado. Fastidiado. Es más, eh, una gran parte de eventos que me invitan, les estoy diciendo que no. A ustedes sí les dije que sí porque ya estaba comprometido. Pero en eso afecta también, en nuestro caso, como profesores, lo digo también por nuestros colegas y también algunos alumnos, ha disminuido el rendimiento de aprendizaje y el rendimiento, ¿sí?, de enseñanza. Lo hemos disminuido por las condiciones. Y claro que afecta los estados afectivos y los estados emocionales. Tanto es así que algunos, en esa situación de tristeza, de desilusión, el dato está en el abandono, en la deserción escolar, ahí está el dato. No solo es por la cuestión económica, sino también por la cuestión emocional, de no sentirte bien después que en tanto que se te murió tu papá o tu abuelito, no quiero seguir tomando clases, ¿no? Por supuesto, en este sentido estamos trabajando en el presente para incorporarnos en un futuro que todavía lo vemos o nos imaginamos, como bien decía en este momento. Y en este sentido, aquí tenemos una pregunta muy interesante, que es de Jerónimo Medrano López, quien pregunta, ¿el aislamiento en los niños pequeños podría generar alguna disfunción social al futuro adulto? Al menos yo diría que no alcanzaría yo a pronosticar eso así, pero al menos en el aquí y el ahora sí, sí. De hecho, por ejemplo, lo que comentas, Jerónimo, de hecho hay investigaciones en psicología social y recordarás, Miguel Ángel, que se ponía bebés changuitos, ¿no? A bebés changuitos con una changuita de alambre, mamá, y se ponía a bebés changuitos, ¿no? Con una changuita de verdad, ¿sí? Bien. Los changuitos que tenían a la mamá y jugaban y las abrazaban, ¿sí?, tenían mejores habilidades sociales, por decirlo de esa manera, ¿sí? Estaban más prestos para jugar con nosotros, para vincularse con nosotros. No así
los changuitos de la mamá de alambre. Se hicieron más huraños los changuitos de la mamá de alambre, ¿sí? Porque no había el contacto físico, el contacto humano, ¿sí? Entonces, esa es la parte que digo que hay un vacío de la socialización, ¿sí? Y estos no jugaban, y estos eran bien traviesos. Entonces, sí, en el aquí, sí, con estos experimentos es cierto, sí, puede haber. Entonces es la gran necesidad que tenemos de una vez regresar a la nueva normalidad, desarrollar, promover las relaciones sociales entre iguales, maestros, alumnos, etcétera, etcétera, para poder desarrollar nuestras habilidades socioemocionales en un sentido amplio, sería Así el es. punto en este caso. Sí, el vínculo con el otro, el vínculo con el alter, el amigo, el cuate, con los profesores, humaniza, socializa, ayuda a la humanización. O sea, la condición humana es esa, ¿no? El vínculo, y uno se construye en función del otro, si lo podemos decir teóricamente. No hay nadie que no se construya en función del vínculo con el otro. El otro es el que te humaniza, el otro es el que te construye, y tú también socialmente, en el vínculo, en la relación. En ese sentido, si bien nuestra relación próxima que tenemos en este momento es por los medios digitales, hay una pregunta que nos hace Deira Lenia Saavedra González, muy importante porque son costumbres que muchas personas, muchos alumnos están adquiriendo en este momento. Ella pregunta, los jóvenes estudiantes apagaron sus cámaras, cerraron micrófonos, dejaron de gastar en transporte y alimentación fuera de casa, les bajamos estándares de productividad y pregunta, ¿cómo los podremos reincorporar? Sí, esa es una gran pregunta. Justo ayer yo estaba conversando con estudiantes de la UACM. Hicieron una encuesta en los estudiantes de la UACM en uno de los planteles que está aquí por el centro de la ciudad. Y una gran parte contestaba que preferían seguir sus cursos de manera virtual. Ah, carajo, uno decía, ¿y a qué se debe? Tiene que ver un poco con lo que señalas en términos de que dicen, eh, así me ahorro más tiempo. Para llegar a la UACM me tardo, o para la UAM, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Ahora tengo más tiempo por estar encerrado. Lo otro es el asunto del dinero. Gasto menos en transporte, ¿sí? Soy más cómodo. Entonces, esto es muy cierto que está sucediendo en algunos jóvenes estudiantes que están prefiriendo seguir así por ciertas comodidades. Ahora, la gran pregunta es esa que dices, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo para, ¿no? Digámosle, hacer que estos alumnos consideren que quizá es más redituable en muchos sentidos sociales, culturales, académicos, las clases presenciales? Soy sincero, no sabría. Sí, es un punto también que estamos de alguna manera viviendo todos en estas reuniones, en donde efectivamente nos conocemos a la distancia, pero cuando no existe o no se prende la cámara, por ejemplo, aún solamente nos quedaría conocer la voz si es que se participa. Y esto que nos pregunta Deira Lenia, creo que es algo muy importante que sí tendríamos que considerar, porque no solamente es el regreso por el regreso, sino entre el regreso y la actividad virtual que tenemos ahorita, pareciera que habría que hacer algo para que comenzáramos a conocernos, por lo menos desde el punto de vista virtual, con las cámaras encendidas, pareciera, pero sí es algo todavía complejo. Sí, por ejemplo, ayer terminamos clases con mis estudiantes de licenciatura en Psicología Social ahí en la UAM, y les pedí que valorábamos el curso, y lo primero que les pedí, abran todas sus cámaras, abran todos sus micrófonos. Y fue algo muy interesante porque resulta que como ya sabían que era
el cierre del curso, ahora sí que la mayoría iba cuidadosamente vestido, catrines así. En cambio, en las otras clases, todos fachosos, así, y demás, ¿no? Y entonces, lo señalé en concreto, y quizá por aquí va una respuesta. Yo tengo que dar una devolución de los proyectos de investigación, y entonces quedé, chicos, tenemos las condiciones para que la devolución, dirijo 6 tesis, no sea virtual. Les propongo que nos juntemos afuera de la UAM, y ahí donde está el profe, que es un restaurancillo, y ahí les hago la devolución presencial, con todos los protocolos de salud. ¿Cómo lo ven, chicos? Los 5 o 6 me dijeron, de acuerdo, profesor, porque así lo voy a conocer físicamente y voy a conocer a mis compañeros físicamente. Entonces, por ahí debería de haber algo, ¿no?, de imaginarnos para, ¿no?, ver la posibilidad de andar en este camino y recuperar lo presencial, que ya lo podemos recuperar poco a poco. Tenemos una pregunta más que va a un tema relacionado con la violencia y va en referencia a lo que usted mencionó durante su exposición, en donde la pandemia destapó cosas que ya había. La pregunta la hace Eduardo Reyes, quien dice, cierto, doctor Noteras, la violencia intrafamiliar ya estaba instalada en ciertos hogares. La pandemia solo la incentivó, la disparó. ¿Cómo trabajar una violencia ya instalada? Sí, es muy difícil, es muy complejo, casi es la imagen esta de la película Viviendo con el enemigo, ¿no? ¿Cómo desmontar la violencia? ¿No? Creo que tiene que ver con, me parece, estrategias en códigos más culturales, haciendo actividades desde algún lugar, ¿no?, que se ha hablado mucho de la música, colectivamente hablando como familia, colectivamente hablando como pareja, colectivamente hablando en el ámbito familiar. Haciendo actividades que apunten a algo de lo cultural, imaginar de la forma y de la vía que el camino tiene que ser, para empezar, dialógico, ¿no? Hablar, señalar, marcar, establecer reglas, establecer límites, ¿sí?, en términos de uso de los espacios en la familia, de uso de los artefactos culturales, ¿no?, que puedan tener todos acceso. Y configuración en la familia de espacios de convivencia a partir de los cuales se pueda, ¿no?, a través del juego o a través de cuestiones culturales, se pueda, en ese sentido, ir desmontando, ¿no?, esas relaciones de violencia, en el sentido de que la cultura o los artefactos de la cultura y del arte no van a resolver la violencia, porque la violencia son estructurales, son relaciones asimétricas de poder, pero aprender a que pueda haber otras formas de vínculo sin la violencia, que pueda haber otras formas de relación, o que se puede discutir sin tener que violentar o golpear al otro, y que los códigos que más han ayudado, por ejemplo, se ha trabajado mucho en los lugares del encierro de los jóvenes, ¿no? Ya no sé ahora bajo qué denominaciones le dicen, porque ya no son orfanatorios, ahora algo les llaman diferentes, ya no son internados, ahora les llaman diferentes, pero ahí se ha trabajado con cuestiones de cómo disminuir la violencia en los dormitorios de los chicos, ¿no?, que están en el encierro, cómo disminuir la violencia, ¿no?, en términos de
lo que tiene que ver en los lugares de comida, o cómo disminuir los robos, ¿no? A través de cuestiones culturales y artísticas. Se regula la violencia, no se resuelve, se regula, se administra de mejor manera. Y eso ha funcionado en códigos artísticos culturales. Es la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales con un sentido de sana convivencia, como se presenta en los programas de estudio. Así es. Bien, si me permite la última pregunta, vamos a ir un poquito a escalar un poco más a nivel más social. Tiene que ver también con la violencia y es de Marta Olivia Juárez, quien hace la siguiente pregunta. ¿Influye la discriminación y el racismo a la violencia que viven y experimentan las juventudes en América Latina, en particular en México? Sí. Ahora sí que va de nuez, me la puedes claro que sí. decir de nueva forma. Claro que sí. ¿Influye la discriminación y el racismo a la violencia que viven y experimentan las juventudes en América Latina, en particular en México? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, curiosamente en términos de pandemia, la violencia en el espacio público también ha aumentado. Por ejemplo, los crímenes de odio en términos de la comunidad LGBT más han aumentado de forma considerable. Y evidentemente es algo que ha estado ahí siempre, ¿no? Si uno, digamos, le articula el asunto de que eres de alguna etnia, o que eres moreno, que vives en la periferia o en los barrios populares, ¿no? Que eres de una clase social desfavorecida, que incluso tienes una estética corporal determinada, en términos de tatuajes o intervenciones del cuerpo, y si además tienes una orientación sexual no hegemónica, o sea, no heterosexual, que puede ser binaria, por ejemplo, tienes más posibilidades sociales y culturales al circular el espacio público de ser violentado. Y este es un dato importantísimo, si así si así como decimos o podemos decir que el enemigo privado número uno de nuestros niños y niñas es la familia, y que carga más en las niñas y carga más en algunos estados de la República que en otros, de igual manera el enemigo público número uno con nuestras juventudes en términos de discriminación, en términos de violentación, inclusive de asesinatos, son los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal y el Ejército. ¿Sí? El Ejército, y agregaría a otro actor y sujeto que aparece. Sí, el crimen organizado. Son los que más violentan el espacio público a nuestras juventudes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Alfredo Materas Domínguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este quinto encuentro. Y con esto damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy y cedo la palabra a mis compañeros. Adelante. Agradecemos a nuestro conferencista invitado, Alfredo Nateras Domínguez. Qué manera tan interesante de cerrar las conferencias magistrales de este quinto encuentro académico. Muchas gracias por su valiosa e enriquecedora participación. Y bueno, a continuación vamos a hacer entrega virtual del reconocimiento a nuestro invitado.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, otorga el presente reconocimiento a Alfredo Nateras Domínguez por haber impartido la conferencia Perspectivas para el retorno al plantel escolar en el marco del 5º encuentro académico, incertidumbre, retos, experiencias de éxito y perspectivas para la educación básica y normal en el contexto de la pandemia por el COVID-19 que se llevó a cabo en modalidad virtual el 18 de junio del presente año. Firma María Luisa Gordillo Díaz, directora general, Ciudad de México, 18 de junio del 2021. Muchas felicidades y también felicidades y gracias a nuestro moderador Miguel Ángel Parra Álvarez. Muchas gracias, Magali. Continuando con las actividades de este 5º encuentro académico, les recordamos que es el momento de ingresar a nuestro sitio oficial del 5º encuentro, sites.google.com/afcm.gov.mx, /5 encuentro académico. Ahí podrán encontrar toda la información que existe sobre nuestro evento, pero también le vamos a dar clic en esta ocasión al panel de experiencias para poder tener acceso a las ligas que ya se encuentran publicadas de la Sala 5 de Educación Básica y la Sala 6 de Educación Normal para continuar con este maravilloso intercambio de saberes. De igual forma, los invitamos a todos a que sigan explorando nuestro sitio y vayan a la parte de abajo donde se encuentran todas nuestras publicaciones. En esta ocasión hablaremos de la revista Práctica Docente. Es una revista con alcance iberoamericano en la cual se encuentran las investigaciones de diferentes ponentes y docentes de la cultura educacional de nuestro país. Así que dense una vuelta por nuestros tomos de la revista Práctica Docente. Regresamos a la plenaria por YouTube en punto de las 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias. Continuamos con más de este 5º encuentro académico. ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ven! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo día de actividades. A nombre de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al segundo día del 5º encuentro académico. Incertidumbre, retos, experiencias de éxito y perspectivas para la educación básica y normal en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Iniciamos con nuestra conferencia magistral. Me permito recordar a nuestro auditorio la dinámica de la conferencia. La exposición tendrá una duración aproximada de 60 minutos y al final habrá una sesión de preguntas y comentarios. Es muy importante que estemos atentos por si quieren escribirnos. Ya saben que en el canal de YouTube nos pueden hacer llegar sus preguntas. Y para hablarnos de nuestra invitada, presento a Miguel Ángel Garduño Cepeda. Le cedemos la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues me toca presentar la semblanza de la doctora Alicia. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, y es miembro de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores.
Es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente participa en el programa de maestría en Desarrollo Educativo de la UPN y en el programa de licenciatura en Educación Indígena, y ha dirigido diversas tesis de maestría y doctorado. Sus líneas de investigación actual son matemáticas en contextos de interculturalidad y diversidad, formación de maestros de primaria en el área de matemáticas. De igual forma, la doctora Ávila tiene diversas publicaciones, de las cuales podemos mencionar las más recientes, entre las que se encuentran Lenguas indígenas y enseñanza de las matemáticas, la importancia de armonizar los términos, en la Revista Colombiana de Educación, número especial, Enseñanza de las Matemáticas y Búsqueda de Equidad. También, la investigación en educación matemática en México, una mirada a 40 años de trabajo, en la revista Educación Matemática. También repartir y compartir matemáticas y aprendizaje colaborativo en un círculo de alfabetización, en la revista Decicio, Saberes para la Acción en la Educación de Adultos. También la doctora Alicia tiene diversas publicaciones conjuntas, tales como Ideas previas sobre los decimales y su evolución a partir de una experiencia con el laberinto de los decimales, en la revista educativa Educación Matemática. Cambios en el conocimiento sobre la proporcionalidad, una experiencia de formación de docentes en servicio, como parte del libro ¿Qué, cómo y por qué? Una conversación internacional sobre el aprendizaje de profesores de matemáticas, editado por la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Calgary, Canadá. Sin duda, una amplia trayectoria, doctora Alicia. Y bueno, siéntese bienvenida, doctora Alicia. Estamos a la expectativa de esta excelente conferencia. Le reitero la bienvenida a nuestro quinto encuentro, por lo que, por consiguiente, le cedo el micrófono. Tiene toda nuestra atención. Bienvenida, doctora Alicia. Ajá. Y de ahí paso por lo de las lámparas, la lámpara del baño. Ajá. Y la tuya, ¿no? ¿Qué es esta? La de acá. Ay, hijo. Aquí hay lámparas, hay que checarlas todas esas. Yo digo de estas. Ah, hay que comprarlas en el centro, la ¿no? del baño esta y ya. Buenas tardes. Ah, y otro bote de pegamento. Oye, irá a pesar mucho para tu tierra, ¿sí? No. Espero que lo que voy a comentar con ustedes... Pues era un diablote. No, pues nada más ya, acuérdate, se la llevamos al metro. ¿Cuántas minutos se lleva? Pues hasta que se la lleve. Son sábanas y cobijas. Y las dos que ella tiene, ella y su ropita. ¿Esto fue lo que se llevaron? Eso fue lo que metieron ahí. ¿A poco hice cupón? La invitación que me hicieron para sí. charlar con usted. Sí. Espero que mi plática sea interesante. Ok, mijito, te quiero. Eres un niño muy chulo. Preguntas o comentarios sobre el rap. Le voy a pedir a mi colega que nos haga favor de compartir pantalla para que yo vaya mostrando los aspectos que voy a conversar con usted. Como dijimos, la conversación va a girar alrededor de testimonios sobre la educación, básicamente educación primaria y secundaria, por el internet o vía remota, durante esta pandemia que ya tiene más de un año, desafortunadamente, por acá con la siguiente, por favor. Todos ustedes recordarán, o los que no lo recuerdan, que el coronavirus, que inicialmente se llamó el virus de Wuhan, porque todos recordarán que inició precisamente en esta ciudad en China, ahí se identificó, y que después se llamó oficialmente en todo el mundo el SARS-CoV-2. Apareció en China a fines de 2019 y en nuestro país el primer caso se detectó a fines del mes de febrero. Primero se creyó, como igual como en todo el mundo, seguramente porque teníamos la experiencia de la influenza, que una semana, 2 semanas, 3 semanas iban a ser suficientes para que este virus nos dejara en paz. Pero no fue así. Y bueno, con esta creencia inicial, el entonces secretario de Educación
hacia el mes de febrero, precisamente a principios de marzo, se comunicó a través de la televisión y los medios escritos que diciendo que no nos preocupáramos, que no fuera a haber pánico, que las cosas se iban a controlar y que se iban a adelantar las vacaciones y se iban a dar 2 semanas más de estancia en casa para tratar los efectos que pudiera tener este virus. Pero pues el virus no se fue. Poco a poco, tanto el gobierno como la Secretaría de Educación, como nosotros mismos, nos dimos cuenta de que el virus seguía aquí y que parecía mucho más complicado desaparecerlo, exterminarlo, de lo que inicialmente se había pensado. Entonces, ya ante esta situación de la que había clara conciencia, las primeras respuestas oficiales de la SEP por el coronavirus fueron, por una parte, y es en favor de la siguiente, dotar de una plataforma educativa a todas las escuelas de educación básica, que era una plataforma que acordaron con Google en apoyar para que los niños y los jóvenes pudieran seguir aprendiendo a través de estas plataformas. Otra respuesta de la Secretaría de Educación fue también el elaborar el programa Aprende en Casa, que originalmente en un principio se podía ver vía internet, en alguna página, etcétera, y que posteriormente se definió para la televisión. Esta idea de que fuera para la televisión tenía un objetivo importante, que todos los niños o casi todos los niños de México pudieran tener acceso a él, porque las cifras del INEGI eran muy importantes de considerar. Según se decía, en los hogares, en las casas familiares, aproximadamente un 92% tenían una televisión, mientras que internet y laptops o computadores, etcétera, solo alrededor del 50%. Entonces se decidió hacer para la televisión este programa de Aprende en Casa, que después siguió con el Aprende en Casa 2 y el Aprende en Casa 3. Pero a pesar de los esfuerzos de la SEP, también de los maestros y de los padres y madres de familia y los propios estudiantes, pues el aprendizaje y la enseñanza y las relaciones familiares se vieron todos afectados. Entre otras cosas, por el factor económico que afectó a muchas familias, puesto que perdieron trabajo, les disminuyeron sueldos, sus pequeños o medianos negocios se vinieron abajo, etc. Y yo, para ilustrar este impacto económico, quiero comentarles, antes de pasar a nuestros testimonios que yo misma he recogido, en una encuesta que se hizo en la ciudad de Aguascalientes en las escuelas particulares. Allí esta encuesta lo que muestra es que hay impacto tanto por lo económico como por lo tecnológico académico. ¿De qué se trata esto? En esta encuesta que hizo una periodista del estado de Aguascalientes, Pliego, les preguntó a los padres de familia si el mes de julio, pero publicó en agosto la encuesta, de si por las condiciones que se estaban viviendo cambiarían a sus hijos que estaban en escuelas privadas hacia una pública o hacia una privada más barata. Y muchos padres de familia dijeron que sí, que ya los habían cambiado
alguna escuela pública o alguna escuela privada más económica, aunque no fuera de la calidad o el prestigio que ellos consideraban tenían donde estaban sus hijos. Es interesante que la persona, Luisa Pliego, que hizo esta encuesta, señaló el hecho de que preguntó también en los colegios o escuelas particulares si todavía tenían lugar cuando ya se habían cerrado las inscripciones, y en las escuelas, en muchas les dijeron que sí, que tenían lugar, inclusive en aquellas escuelas donde por el prestigio que los padres les asignaban, acostumbraban a tener hasta listas de espera para poder ingresar. También en esta encuesta lo que se mostró es que también el factor tecnológico y académico impactó incluso en estas escuelas que tenían pues bastantes más posibilidades que las escuelas públicas o en las escuelas ubicadas en zonas más marginadas. Ellos plantearon algunos que sí iban a sacar a sus hijos de esas escuelas particulares porque no se habían organizado bien para usar las plataformas, porque iban con mucha prisa en las plataformas, los programas que estaban usando, y si sus hijos no eran de los más adelantados, se iban quedando atrás. O también algunos señalaban la falta de flexibilidad de las escuelas y de los maestros, que les exigían entregar, ya saben, en este circuito que se hizo complejo de los niños les mandan los trabajos, los niños los responden, los suben a una plataforma como puede ser el Classroom para que se los revisen, y al día siguiente en las escuelas privadas, al día siguiente, en muchas ocasiones, los trabajos tenían que estar ya revisados. Pero entonces los padres de familia, muchos dijeron, no podemos llevar ese ritmo porque tanto el padre como la madre trabajan, y entonces no podemos ayudar a los niños a subir a tiempo las tareas que les solicitan. Al respecto, yo quiero plantear si en estas escuelas, pues muchas personas, padres de familia, clase media más acomodada, o incluso personas de altos recursos, porque una madre de familia contó que ellos, para que sus hijos no perdieran y siguieran trabajando tan bien como antes de la pandemia, lo que hicieron fue contratar un maestro particular para que les diera clases a los niños o las niñas en la casa. De hecho, hubo algunas madres de familia que organizaron una especie de club escolar en las tardes para que los niños, con todos los cuidados necesarios para no irse a contagiar del coronavirus, pues hicieron esa especie de club de tareas, donde además de pagar las colegiaturas altas seguramente que pagaban en esas escuelas, pues además tenían que pagar a los maestros particulares, pero ahí se ve que serían personas donde lo económico no estaban muy débiles. Entonces, bueno, voy a pasar ahora sí, después de este comentario sobre esta encuesta, que la comparto con ustedes porque sí me pareció muy interesante. Normalmente no analizamos las escuelas particulares, generalmente los investigadores nos vamos a trabajar en las escuelas públicas. Y bueno, ahora sí voy a pasar a platicarles con base en los testimonios que yo he recogido hasta la fecha a este respecto del uso del internet y la enseñanza vía remota
ante la pandemia. Si me hace el favor de la siguiente lámina, muchas gracias. A la fecha voy a decir que lo que he recogido son aproximadamente, quizá un poquito más, 20 testimonios de personas, padres y madres de familia, cuyos hijos cursan primario o secundario, profesores de estos dos niveles educativos, estudiantes que cursan sexto grado de primaria o los primeros grados de secundaria. ¿A qué tipo de escuelas hemos ido? A escuelas particulares y públicas de distintas regiones del país, en zonas urbanas y también en zonas rurales, particularmente indígenas. Esto tal vez se oiga poquito decir 20 personas les han conversado con ustedes, pero estas conversaciones que hemos tenido han sido largas, muy abiertas para creación, para que todos los participantes en este proceso nos cuenten lo que han vivido, cómo han sentido, qué experiencias han tenido, qué han aprendido. Pero sí quiero señalarles entonces que lo que yo les voy a platicar es apenas como una ilustración, una probadita de lo que pudo haber ocurrido o puede seguir ocurriendo en todo el territorio nacional, en toda esta época en que el coronavirus no se ha querido ir, que ya dura 1 año y 3 meses. La siguiente, por favor. Los temas que abordaré en la plática con base en estos testimonios que hemos recogido refieren a los arreglos materiales y organizacionales que tuvieron que hacer las familias para poder continuar con las clases, para que sus hijos pudieran seguir estudiando. También voy a comentar de la utilidad de aprender en casa, de otras opciones de enseñanza como fue la elaboración de cuadernillos y el uso del WhatsApp. Otra cuestión que quiero abordar es la retroalimentación en el proceso educativo y preguntándonos hasta dónde es posible la retroalimentación vía remota, porque encontré en el análisis que he hecho hasta ahora que es como un punto débil del proceso por vía remota. Y bueno, por último abordaremos lo que opinan quienes estuvieron y han estado viviendo ese proceso que apenas casi se logra. Ahora voy a empezar entonces por las cuestiones organizacionales. Quiero pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente lámina, para señalar que las familias de clase media, y me imagino que también de clase media alta, fueron las que pudieron hacer más ajustes materiales y organizacionales para que los niños y los muchachos de secundaria siguieran trabajando en sus estudios. ¿Qué hicieron estas familias? Contratar internet, o si ya tenían internet, contratar un servicio más potente, comprar laptops, tablets, celulares, o conseguir este tipo de aparatos prestados con algunos familias. También tuvieron la posibilidad, estas personas más o menos de clase media, de organizar espacios para el estudio, ya que sus casas se los permiten. Yo les voy a leer aquí lo que conversamos con una señora, con una madre de familia de la ciudad de Querétaro, vía internet. También conversamos con sus hijos y la vamos a llamar Elena y ella nos dice. Inicialmente ella nos cuenta que dijo,
tenía sus dos hijos, una niña en sexto grado de primaria, un niño que estaba terminando primero de secundaria. Y en un inicio, ella era profesora de educación superior, de alguna materia que no recuerdo, pero dice que al principio ella y sus dos hijos trabajaban en su laptop que ella ya tenía por ser profesora y utilizarla en sus clases. Y ella le prestaba tanto a la niña como al niño en ratos su laptop. Pero después, en la escuela de los niños, los obligaron a estar conectados en el internet para tener clases presenciales durante toda la mañana. Y entonces ella nos dice, fue como de, ay, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Se refiere que tendrían que hacer un gasto muy importante para que cada uno de los niños tuviera su laptop. Al principio, en marzo, dice ella, no era obligatorio conectarse para tomar las clases, porque en la escuela tampoco se habían organizado muy bien con esto de la enseñanza en línea. Entonces los niños se conectaban muy poquito tiempo y con esta computadora, o sea, la de ella, pues yo les decía, mira, en esta clase, dirigiéndose a uno de los niños, nada más mandas la tarea. En esta otra, Valeria, te conectas un ratito e imposta la voz como hablándoles a los niños cuando les hace el respeto. En esta hora me conecto yo porque tengo que dar clase. Pero eso fue muy poquito tiempo, nos dice, porque comentó a su mamá el problema que tenía. Y la mamá le dice, pues si quieres, yo aquí tengo una laptop que no uso, te la envío. Y entonces, dice la señora Elena, mi mamá me mandó esa laptop y ya los niños se hacían bolas con esa y yo ya tenía la mía para mis clases. Poco después, nos comenta ella, otro familiar les prestó otra laptop y entonces ya cada quien tenía su laptop. Pero todavía quedaba el problema de organizar el espacio para que cada uno tuviera silencio y se pudiera concentrar. Ese era otro, yo creo que para muchas familias sigue siendo otro problema. Cómo aislarse y cómo concentrarse para poder estudiar. Entonces, lo que hicieron ellos fue lo siguiente. Trabajaban en el comedor, los tres, pero se agenciaron una mesita, así dice la señora, se agenciaron una mesita para que la niña trabajara en su recámara. Ya el silencio y la concentración pudo ser mayor para la niña. Pero el niño que estaba entrando a segundo de secundaria no tuvo mesita y le era muy incómodo trabajar sobre la cama. Claro, se lastimaba su espalda, tuvo que regresarse al comedor. Él nos dice, fue difícil concentrarme, de hecho creo que aún no lo logro aprender a concentrarme, porque tampoco en mi cuarto es como difícil porque solo tengo mi cama y estoy un poco incómodo. Mi hermana sí se subió a una mesita y ahí ella está bien, pero yo mejor me bajé otra vez al comedor. Y está bien, pero los distractores ahí son más, porque el perro pasa, los gatos llegan y así como que no puedo concentrarme totalmente. Y le preguntamos, ¿y los audífonos? ¿No usas audífonos? Y nos contesta el jovencito, sí, uso con los que juego en mi consola y así ya no oigo, pero igual pasa el gato y me dan ganas de acariciarlo. La verdad, sí me distrae. Otra familia también de clase media de un estado cercano ahí a Querétaro, nos cuenta su mamá con una casa, me imagino, con una distribución más o menos similar, que trabajaban en el comedor, pero era una cuestión muy complicada. Tuvieron también que
contratar el internet. Tuvieron que comprar unas laptops para los niños, porque nada más la niña más grande tenía una laptop. Y eran 4 niños. Entonces, la mamá y el papá decidieron comprar unas tablets para los niños pequeños, que eran 3. Y por comprarlas más económicas, nos cuenta la mamá, pues se les descompusieron muy rápidamente y tuvieron que negociar en la tienda que habían comprado que les cambiaran las tabletas. Y ahí perdieron, nos dice la mamá, perdieron varios días de clase los niños porque no se las quisieron cambiar hasta que los técnicos de la tienda vieron si no era que los niños las habían dañado. Y también ahí, bueno, después de que perdieron algunos días por la historia de las tabletas, resultó también otro asunto que se tenía que resolver, era el del espacio de estudio para tener concentración. Y entonces, ahí lo que ocurría es que la mamá nos dice, es que tenía un problema. Mis 4 hijos son chicos, exceptuando la grande que es de 6º grado, y entonces yo los tenía que estar vigilando porque si no hacían lo que les pedían, se iban a jugar, hacían otras cosas y pues perdían las clases. Entonces, ante esa necesidad de vigilancia, pues tuvieron que quedarse en el comedor trabajando, exceptuando la niña de 6º grado que nos dice su mamá, después de pasadas unas semanas vi que ella sí se concentraba, sí hacía las cosas aunque yo no las estuviera supervisando, y entonces ya le permití que se fuera con su tableta o su laptop a su recámara. Entonces, como ustedes ven, creo que la organización del espacio era un punto clave para que los niños pudieran estudiar de esa manera, o los jóvenes, pero también la cuestión de la atención. Esta madre, que era una madre joven, la mamá de los 4 niños, nos dice, la grandecita pues ya ella aprendió a hacer sus cosas. Los otros, una niña de 4º y un niño de 3º, pues ya era más difícil que se concentraran. Pero la chiquita de 1er año, ella dice, con esa sí batallé. ¿Por qué? Porque la niña no se concentraba naturalmente, ni naturalmente quería estar viendo la tableta. Y entonces la mamá tenía que estar siempre vigilante para que la niña estuviera en clase y que además hiciera los trabajos. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora bien, esto que les platico son casos de familias de clase media acomodada que tuvieron posibilidades de ampliar los recursos. Las familias con menos recursos se tuvieron que organizar de otro modo. Ellos no tuvieron contratación de internet ni compra de laptops y organización de espacios para el estudio, porque no tenían hacia dónde extenderse u organizarse. Lo que se logró en la mayoría de estos casos, según las personas que hemos entrevistado, fue comprar o conseguir prestados celulares para estar en contacto con los profesores o recibir las tareas que les enviaban a sus hijos. Así, la comunicación con la escuela, en muchas escuelas, me atrevo a pensar que quizá en la mayoría, se dio básicamente por el celular o por el WhatsApp especialmente. La siguiente, por favor. En general, los comentarios, bueno, estábamos con el WhatsApp y laptop. También había, miren,
problemas de otro tipo que no eran solo exclusivamente los de tipo económico. Un profesor de secundaria de una zona marginada de la Ciudad de México nos comenta que en su escuela aproximadamente más del 50% de los niños, de los muchachos, porque en la secundaria tenían internet y también tenían tabletas o laptops. Sin embargo, ya empezaron entonces trabajando así a través de la plataforma de Google que la SEP había proporcionado. Sin embargo, empezando a trabajar así, decía este profesor, pues no había quien controlara a los niños, no había quien los supervisara. La mayoría de las familias tenían como padre solo a la madre, aproximadamente el 50%. Nos cuenta este profesor que algunos niños solo tenían a su papá viviendo con ellos, pero eran los menos. La mayoría eran niños que solo vivían con su mamá y su mamá pues tenía que trabajar. Entonces no había quien los supervisara, no había nadie que los pusiera realmente a hacer los trabajos. Y el maestro nos recuenta nos dice, al principio empezamos a trabajar de esa manera, o sea, a través de la plataforma que propuso la SEP y que proporcionó la SEP. Dice, pero no todos se conectaron. Teníamos el cálculo de que el 50 un poquito más tenían el internet y tenían computadora. Sin embargo, no se conectaban más que aproximadamente la mitad. El profesor nos cuenta que en esa escuela los grupos eran de más de 30, algunos hasta de 40, y resulta que eran muy pocos los niños que se conectaban, y que además una cosa que bueno, yo no me imaginaba, es que como mandaban el link para que los niños se conectaran, había otros probablemente en su casa o que no estaban en su casa en otro lado, que también se conectaban pero con malas intenciones. Y entonces seguramente ustedes saben que incorporándose ahí cuando se comparte la pantalla, cualquiera de los que estén ahí participando puede utilizar la pantalla. Y entonces hacían rayones, ponían cosas indebidas, etcétera. Y como todo el tiempo era ese problema, entonces el director decidió que suspendieran esa forma de trabajo y hicieron como en otras escuelas de enviar trabajos por el WhatsApp, pedir a los niños que los resolvieran, mandaban el WhatsApp a los padres de familia, porque esa es otra regla. No deben de dirigirse directamente a los niños, sino a sus padres de familia. Y entonces, pues tuvieron que comenzar a trabajar con el WhatsApp, con los cuadernillos que enviaban, porque pues el profesor dice, fue muy difícil tratar de utilizar la plataforma, dice. Entonces, tenemos la otra propuesta que hizo la SEP para trabajar durante la pandemia y que fue el Aprende en Casa. Voy a decir que, y reitero, esto no es representativo de la población escolar de México, pero en general los comentarios que hacen los maestros sobre Aprende en Casa no son muy entusiastas. Aquí anoto algunos de los que nos han dicho. Aprende en Casa no era acorde con el contexto de los niños. Iba muy rápido y solo los más adelantados seguían el ritmo, o traían muy pocas actividades de cada tema, iban muy desfasados. Una maestra de una escuela pública del Estado de México dice, iban muy desfasados, nosotros íbamos más adelante.
o simplemente dicen no era funcional en este contexto, se refieren al contexto de la escuela. Y bueno, si nosotros vemos, yo tuve la oportunidad, creo que afortunada, adelante por favor, con la siguiente, de que, la siguiente por favor, que la zona de conectarme, tener conversaciones con un profesor de escuela indígena y escuchar las conversaciones que tuvieron 4 profesoras a través de un seminario que se desarrolló en la Universidad Pedagógica, todas de educación primaria indígena. Y aquí lo que las profesoras de la zona de Oaxaca y Chiapas nos dicen como un problema mayor a las comunidades donde ellos trabajan, obviamente, ni siquiera llega la señal de televisión. Entonces, pues, ¿de dónde sacaban aprende en casa? Pues no lo pudieron hacer. Y entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces nos haríamos la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo se llevó a cabo el proceso educativo? ¿Cómo se daban las clases en este periodo de pandemia? Y bueno, en las escuelas particulares, lo diré rápidamente, en general, pues realizaban el trabajo mediante sesiones presenciales a través de plataformas como Zoom, Google Meet, además, o alguna otra ad hoc para la enseñanza que contrataban específicamente las escuelas. También utilizaban el Classroom, donde, como todos ustedes saben, pues ahí pueden subir los muchachos o los niños los trabajos y los maestros se los revisan, se los comentan, se los califican y entonces los niños o los muchachos los pueden ver calificados ahí. Algunos maestros pues les ponen notas, etc. En las escuelas públicas, ¿cómo se llevó a cabo el proceso educativo? En la mayoría, según lo que nos dijeron nuestros entrevistados, fue a través de la elaboración de cuadernillos, quizá es algo que también muchos de ustedes han hecho, y su distribución ya sea vía física, o sea en papel, o por WhatsApp. Esto me parece una cuestión que le planteó a los profesores y a los niños y a sus padres mucho trabajo, el elaborar los cuadernillos y distribuirlos, porque, miren, había 2 posibilidades, o en papel, que la persona, el profesor que lo hacía, los fotocopiaba, o los dejaba en la panadería, o en una papelería, o en la tortillería, lo que estuviera cercano a las escuelas, y a la escuela donde trabajaban, y entonces pues los niños o sus padres iban a la panadería o a la tortillería o a la tienda a recogerlos. Y entonces tenían obviamente que pagarlos, pues el costo de las fotocopias. Otra cuestión era enviarlos por WhatsApp. Parece que finalmente la mayoría mandaba esos cuadernillos por WhatsApp. Y la cuestión era también complicada. ¿Por qué? Porque los niños, los maestros mandaban el cuadernillo que podía ser de 5 páginas, de 8 páginas, de 15 páginas, enviarlo cada 8 días, cada 15 días, dependiendo de cómo se habían organizado. Pero algunos profesores nos dicen, era difícil, porque nunca sabíamos si los habían recibido o no. Y solo algunos niños, no todos, entregaban las tareas contestadas. Y entonces, bueno, pues ya se las podían revisar, pero otros nunca enviaban nada. Entonces ahí había un problema. Un profesor de secundaria nos dice, otra cuestión complicada era que, pues algunos, que su teléfono era sencillo, tenían que reescribir todo en un papel, en una hoja,
tomarle foto y enviárnoslo por el WhatsApp de regreso. Pero dice, ya a veces ni salía completa la foto, o estaba borrosa, o en fin, dice un profesor, esto era un problema. A otros la cuestión de utilizar los cuadernillos y enviarlos por WhatsApp, pues les resultó mejor y esto más fácil. Y esa era la forma en que trabajaban con los niños. Pero yo quiero contarles algo que me parece interesante, que nos platicó un profesor de educación indígena, de todo lo que realizó, o toda la que yo digo casi odisea, para enviar los cuadernillos, revisarles a los niños, etc. Este profesor, a quien le he puesto por nombre Federico, tenía 4º grado de primaria en una escuela indígena en un estado del Golfo de México. Y él, cuando le pregunto cómo trabajaba, nos dice que trabaja con los cuadernillos, y le pregunto cómo lo hacía. Y él nos dice, tratando de no afectar tanto el bolsillo de ellos, pues yo recurrí a actividades un poco más simples y que pudieran presentarse en pocas horas, pero que cumplieran el objetivo señalado en los aprendizajes esperados. Hacía una secuencia de actividades que abarcaba todas las materias cada semana, y yo las mandaba a la presidenta del grupo, y ella a la vez sacaba las fotocopias, y las demás mamás iban a casa de ella a recoger las fotocopias. Ya los niños trabajaban en casa. Yo mandaba los días sábados y la señora fotocopiaba ese mismo día, y el domingo entregaban, y ya los lunes todos tenían las fotocopias correspondientes a la semana. Y los viernes, dice él, yo los viernes iba al ejido, era un ejido esto, y yo recogía las fotocopias. Me trasladaba del pueblo donde vivo a la comunidad donde está la escuela. Iba en camión. Es un trayecto de unas 2 horas. Recogía el trabajo y lo revisaba en casa. Lo revisaba el viernes en la noche, preparaba las nuevas fotocopias, y el sábado en la mañana otra vez las enviaba. Esa era la forma en que yo trabajaba. Y yo le pregunto, ¿y todos los padres de familia tenían celular? Y nos dice el profesor, yo tenía 28 alumnos. Al inicio, solo 18 de los padres tenían celulares. Algunos después consiguieron un celular con algún familiar o amistad. Eso fue bueno porque había algunos que me decían que no tenían idea de cómo iban a abordar la situación para ayudar a los niños. Y yo le pregunto además si todos sabían explicar o ayudar a sus hijos. Y nos responde el profesor, no, no todos. Había quien me decía, sobre todo al principio, si yo no sé, ¿cómo le voy a ayudar a mi niño? Entonces, yo les daba la libertad de que me marcaran al celular en el momento en que lo necesitaran. Y ya en el teléfono íbamos resolviendo, se sonríe. Dice, yo prendía mi computadora, ponía ahí el ejercicio, y más o menos, como tenía el ejercicio en la pantalla y el padre lo tenía también enfrente, los iba guiando. Y a veces sí se resolvía la situación, otras veces parece que se confundían más. Entonces les decía que esa actividad la dejaran pendiente. ¡Ya me cansé! Y cuando recogía las fotocopias, ahí les explicaba. Eso es por no doblar más cuando lavas. Ya después lo que pasa es que me cambié, todavía está sucia la casa, ¿eh? Se Mi ve cuarto. cómo es que estuve trabajando. La cuestión no resultaba simple. Era una tarea compleja, a veces yo digo que muy intrincada, el que los profesores a través de los cuadernillos pudieran estar logrando que sus alumnos aprendieran suficiente. Y la siguiente, por favor. Pero bueno,
También al respecto yo quiero comentarles de porque a ver, yo quisiera decir, sí ha sido muy complejo este periodo, hemos enfrentado muchos problemas, pero también ha permitido que, aunque tal vez en menos medida, haya habido la posibilidad de encontrar innovaciones. 2-2, vean cómo está de sucia la, cómo tengo, que estuve yo, ya quedó así, me falta arreglar todo esto, ahí tengo que preparar todo lo de los chamacos, ahí está la impresora, ahí estoy colgando alguna de la ropa, eso lo voy a lavar, no, es un verdadero cochinero, pero ya, mañana termino. Lo que pasa es que he estado saliendo y no me he dedicado a limpiar mi cuarto. Y la verdad soy muy cochina. Ustedes ya saben cómo soy de puerca. Ella decía algo más o menos así. Que como trabajé yo no ocupé la televisión. Ya me voy. Muchas gracias por acompañarme. Aquí estoy. Un beso. Son los mejores. No importa si no te dan ganas de hacer tus cosas, ahí con calma, poco a poquito, y vamos a echarle ganas. Los amo, un beso, me voy a acostar, ya me dolió la espalda. 56 años, bueno, 55, cumplo 55 años. Entonces, ya poco a poquito terminaré. Un beso. Cuídense.